Vamos a hablar con Amílcar Collante, economista de Profit Consultores. ¿Qué tal, Amílcar? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, Mariano, ¿cómo andás? Muy bien. Cuéntame un poco, queríamos conversar con vos para saber cómo están viendo ustedes, Amílcar, esta salida del cepo. Ayer, por segundo día consecutivo, el dólar oficial, el que pueden comprar las personas físicas, todavía no las empresas, quedó estacionado en 1230. Aparentemente hay una estabilidad. ¿Se espera que esta estabilidad dure en el tiempo? Sí, bueno, el primer test era ver dónde se ubicaba, ¿no?, el tipo de cambio. Son pocos días, ¿no? Solamente 2 días, y la intención del gobierno obviamente era que vaya medio al centro de la banda de explotación. Los esquemas de bandas implican que fluctúe, ¿no?, el tipo de cambio dentro de eso de techo y piso. Y bueno, en realidad lo que quería minimizar seguramente el gobierno es el salto del tipo de cambio para minimizar el efecto sobre la inflación, ¿no? Diferente sería la trataba mirando a ver si cuán cerca era el techo iba, ¿no?, el tipo de cambio. Ahora, pasado eso, hay objetivos que el gobierno tiene que cumplir, en realidad el Banco Central, de acuerdo con lo acordado con el FMI, que es el tema de la acumulación de reservas. Ujú. El Banco Central está corrido el mercado por el momento, pero si uno mira el documento de técnico, ¿no?, con el FMI, hay metas de acumulación de reservas bastante agresivas, y ahí va a tener que empezar. 4.400 millones en en el segundo trimestre, de aquí al 13 de junio, ¿no? Claro, entonces ahí sí, por eso ahí tenés que el Banco Central debería aprovechar que está Satirio, ¿no?, en el medio de la cosecha gruesa del agro, empezar a acumular ahí, porque en realidad la parte que estacionalmente acumula dólares del Banco Central y se hace más fuerte el superávit de balanza comercial es ahí. Es la Entonces, época de liquidación de cosecha. claro, entonces ahí vos lo que tenés es que tenés que tener un Banco Central más activo. Obviamente el de la discusión del gobierno dice que se va a ir al piso de la banda, ¿no? El dólar ahí yo creo que está generando cierta expectativa para que liquide el agro. De hecho también tiene la suspensión de la baja de retenciones, un poco ahí más que zanahoria y garrote, ¿no?, para el agro, decir, bueno, se suben las retenciones después de junio. Y yo creo que, aunque lo niegue el gobierno, o sea, lo que dicen los funcionarios, van a tener que empezar a comprar reservas, y eso va a ser un jugador nuevo en el mercado, y creo que el tipo de cambio ahí puede estar un poquito más arriba. O sea, yo creo que va a estar entre 1.200 y 1.250, le queda cómodo al gobierno. Ujú. Pero bueno, ese objetivo es bastante, como decís vos, 4.000 millones es un objetivo bastante eh, importante, y obviamente que del otro costado, de la economía real, el gobierno va a estar viendo cómo es el pasaje a precio y cómo eso afecta en cierto punto la actividad. Eso te Y iba a también, preguntar, sí, porque ahí sí, viene, digamos, el interés directo de la gente, ¿no? sí. Este salto de 1.100 a 1.250 o 1.230, ¿va a implicar un salto a precios en el corto plazo? Sí, eso se va a esperar estos 2 o 3 meses. Yo hice cierta simulación, ¿no?, con diferentes escenarios. Con un dólar más o menos de 1.250 y que el pasaje a precio sea 20 o 30%, eso le puede agregar, ¿no?, a la tasa de inflación, dependiendo cómo uno la tome, ¿no? O hasta los 1.300 pesos, ¿no? Entre 2,5 y 5 puntos adicionales a la inflación que ya tenemos. Entonces, bueno, podemos ver registros que estén más cerca de 4,5 5% 2 meses, y después debería ir yendo de nuevo, ¿no?, a la velocidad que ya venía la inflación, que recordemos que el dato de marzo no fue bueno, fue 3,7%, el promedio de la núcleo estaba cerca del 3%. Entonces, bueno, se le adiciona esa dinámica, con lo cual, bueno, la inflación va a tener cierto impacto. Obviamente dependerá de dónde se estabilice el dólar. Si se estabiliza en esos rangos, como te decía, del medio de la banda, es probable que sea transitorio. El tema es, no, que si la dinámica empieza a ser diferente y va a testear niveles más altos, obviamente el pasaje a precio puede ser mayor. Ahí te hago una aclaración. El dólar que más subió es para el importador, porque el 11 de abril, el último día, el importador pagaba 1.078 el dólar oficial, y ahora se fue, bueno, a 1.200 pesos. En vez, el exportador ya tenía ese dólar blend, implicaba 1.130 pesos. Entonces, para las exportaciones subió menos el tipo de cambio y el traslado de precio puede ser menor, pero las importaciones tienen el efecto directo, ¿no? Lo que sube el tipo de cambio es la diferencia con respecto a lo que ya venía pagando, ¿no? Claro, exacto. Te pregunto, ¿y en la actividad económica, más allá de los precios, cómo va a repercutir en la actividad económica la salida del cepo? ¿Puede reactivar o, por el contrario, la inflación puede detener
algunas transacciones o puede bajar el consumo? Sí, obviamente con respecto a consumo masivo que viene bastante flojo, ¿no? Ahí había algunos datos del primer trimestre del año contra 2024, que fue un año también muy fuerte en impacto inflacionario. Obviamente si suben los precios algo se resiente el consumo masivo y también tenés otro efecto que le venía jugando bien a favor del gobierno en cuanto a la actividad, que vos tenías una fórmula de dólar quieto más crédito subiendo muy fuerte y eso te da un impulso a la actividad. Hoy con el nuevo esquema, o sea, prácticamente el gobierno lo que hace es pasar en vez de 3 anclas, ¿no? Monetarias, fiscal y cambiaria, a 2 anclas, fiscal y monetaria, y juega la tasa de interés. Ahora lo que estamos viendo es que va a empezar a subir la tasa de interés y eso va a incrementar también el crédito, con lo cual todo ese boom de bienes durables y autos, motos y también el sector inmobiliario puede tener un resentimiento si sube mucho la tasa de interés en cuanto a los créditos a largo plazo o los créditos más cortos, ¿no? Así que atención con eso porque en el corto plazo está subiendo el costo del financiamiento y eso pega, bueno, a familias y también empresas. Esto es lo mismo que te decía anteriormente, si el shock es de corto plazo, después las tasas deberían ir convergiendo a la baja si la inflación después se desacelera, pero vamos a tener también 2 o 3 meses que se encarece el crédito y eso te pega también en el nivel de actividad, ¿no? Ujú. Además de encarecerse el crédito, ¿puede haber un efecto de volver al carry trade si el dólar adquiere una cierta estabilidad y los bancos suben la tasa de interés en pesos? Sí, de hecho hubo una última medida que no estuvo en el primer paquete del gobierno, que fue la de ayer del Banco Central, en el cual le permiten acceso a los no residentes, ¿no? Sin tantos, o sea, también le dan un plazo mínimo de permanencia de 6 meses, o sea, están dando entrada un poco a los inversores extranjeros a que se posicionen, ¿no? En bonos, títulos y papeles argentinos para hacer esto, ¿no? Que decís vos, que sea atractivo tanto los bonos en dólares y baja el riesgo país y también los que estaban en pesos. Recordemos que allá por 2017-18 había una gran cantidad, ¿no?, de inversores extranjeros que estaban en el famoso colocados en las LEVAX en ese momento, pero eran más de 28.000 millones de dólares. Hoy eso está casi nulo, pero el gobierno lo que está haciendo es dándole entrada, pero creo que bueno, en Caputo un poco quizás aprendiendo de esa experiencia bastante traumática que fue 2018, le pone un plazo de permanencia de 6 meses. Entonces, como que bueno, los necesitamos para que se estabilice la cuestión cambiaria, pero también le dan algún plazo para que no venga un capital golondrina de corto plazo, te haga tasa y después se dé vuelta. Y ahora recordemos que no hay Crolimpec, hay tipo de cambio flexible, entonces cualquier salida rápida también te puede dar volatilidad al tipo de cambio y eso no es muy deseable para la política del Banco Central. Claro, Así que atención claro. que sí, eso se va a volver a generar, ¿no? La intención del gobierno es volver a rearmar eso y que entre en dólares financieros, O ¿no? sea, Que eso, rearmar el esquema en donde las empresas y algunos particulares también, por ejemplo, ponían la plata en plazos fijos para tener una tasa que le ganara a la tasa de devaluación, a la tasa de devaluación claro, del dólar, digamos. claro, lo que sí antes había una regla y como que el gobierno lo garantizaba que eso no se iba a mover. Hoy el tipo de cambio puede fluctuar, entonces en algún momento para el inversor es un poco más riesgoso porque en realidad el tipo de cambio podría fluctuar y no sé, hasta 1.400, 1.380 y bueno, en ese caso los que posicionaban en peso también tendrían Ojo, esa cuestión, pero garantizaba, pero hasta ahí nomás, porque garantizaba para el dólar sí, oficial, pero para el dólar claro, bueno, paralelo no garantizaba nada, con lo cual cuando empezaba a subir el dólar paralelo se iban yendo los pesos de las inversiones, y exacto, también el MEP, ¿no? Y ahora sigue sí, sí, habiendo paralelo y sigue habiendo MEP y sigue habiendo contado con liquid, no es que abriste el cepo y disolvieron los otros tipos de cambio, ¿no? Y esto va a continuar. sí, porque en realidad vos tenés ciertas regulaciones a empresas, o sea, lo mismo que no tienen acceso libremente para atesorar empresas y tampoco para cancelar, ¿no?, lo que fueron los dividendos no girados, o sea, queda un stock de pesos que los cuales las empresas no lo pueden usar para entrar directamente al mercado oficial de cambios y dolarizarse. Claro. Entonces, todo eso que queda por fuera hace que la brecha se comprimió mucho, pero en realidad en parte lo que hicieron es al habilitar a las personas físicas, ¿no?, tener libre acceso al dólar oficial, eso termina arbitrando, ¿no? O sea, ese diferencia entre MEP y dólar oficial,
y en parte le está dando un tipo de cambio financiero más bajo a las empresas que no pueden acceder a lo oficial para hacer eso. O sea, hubo un derrumbe de la brecha, va a continuar mientras sigan los controles cambiarios, siempre hay una brecha. El tema es que, bueno, el gobierno, o sea, abrió parte grande del cepo y quedan algunas cuestiones. De hecho, también va a emitir un BOPREAL para los giros de utilidad y dividendos que quedan atrapados. Claro. Para darle salida a esos pesos, ¿no?, que estaban ahí atrapados. La última, Amílcar, y te libero, pero ¿qué grado de competitividad puede adquirir la economía ahora con el dólar a 1.230? Me refiero básicamente a los exportadores, a los que tienen que liquidar exportaciones, el campo, las cerealeras, etcétera, y los exportadores en general. ¿Esto puede alentar las exportaciones o todavía no alcanza? Sí, en realidad lo que te modifica, creo, es más que nada la dinámica, ¿no? Vos veías con una dinámica de depreciación continua del tipo de cambio y ibas ya a puntos mínimos, ¿no? Si tomás la serie histórica que tiene el Banco Central, ibas a puntos mínimos como de convertibilidad, o allá por fines de 2015, que estaba totalmente atrasado, dólares hiper atrasados en Argentina, o 2017, con lo cual la cuenta corriente se le hacía muy negativa. Ajá. Ahora el gobierno dio un golpe de timón y va a la flotación, gana cierto margen, dependiendo cuánto sea el traslado a precio, tenés cierta competitividad, pero bueno, volvemos o sea, no estamos en dólares muy elevados a nivel histórico, el gobierno en sí quiere anclarlo en un nivel bajo, o sea, lo siguen mencionando ellos, pero bueno, tendría como un que ancla inflacionaria, ¿no? Quieren tener un ancla inflacionaria para que no se les escape la inflación también. Exacto. Pero bueno, si querés que eso sea competitivo, tenés que trabajar sobre las otras reformas más de largo plazo, claro, o bajar impuestos, o reforma tributaria, bueno, y tenés que trabajar sobre eso, y creo que eso va a estar pendiente hasta mínimo, bueno, las elecciones, y después si puede tomar alguna de esas medidas, pues eso seguramente tiene que pasar por el Congreso. Entonces, son más medidas que van a ser para el largo plazo, y en el corto plazo uno no ve que hay margen fiscal. De hecho, al revés, el gobierno dice, estamos bastante apretados, queremos seguir teniendo superávit fiscal, y no hay mucho para bajar impuestos. Entonces, bueno... Pero sí hay para aumentar ingresos vía la reducción de gasto tributario, vía la reducción de exenciones impositivas, y eso se lo dijo el Fondo Monetario. Es un tema interesante, pero es un tema largo. Eso no se tocó. No, eso no se tocó, sí. Así eso es. Razón, sí que no se tocó el gasto tributario, que no. Hoy el gobierno lo calcula en 3,5 puntos del PBI, pero yo tengo mis dudas, creo que lo bajó de manera artificial, creo que es más de 4 puntos del PBI, porque hasta el 2024 el presupuesto hablaba de 4,7 del PBI, que es una pérdida de ese dinero, porque, para que lo sepa la gente, ¿no? Yo sé que vos lo sabés, pero es dinero que deja de recaudar el Estado por privilegios impositivos. Exacto. Sí, son reducciones alícuotas, exenciones, bueno, ahí entra claro, las cuestiones de privilegio, como decís vos, y sectores puntuales, ¿no? Lo de Tierra del Fuego y demás. Sí, minería, con el conocimiento, jueces. Bueno, todas esas cuestiones que sí el gobierno ha avanzado mucho por otras cuestiones, pero del ajuste del gasto, ¿no? Pero no, como si vos, coincido que no hay tanto avance en esa cuestión. Sí, ahí está. Amílcar, un placer, muy claro todo. Te mando un abrazo grande. Dale, un abrazo grande, gracias. Adiós. Hablábamos con Amílcar Collante, economista de Profit Consultores.